Bendiciones a todo el que vea este video. Quiero compartir algo de la palabra. Y vamos a ir a Romanos. Vamos a ir a Romanos 3. Romanos 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, quiero enfocarme en una frase que se está utilizando mucho hoy en día, donde dice que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Lo que nos está diciendo Pablo en la carta a los romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Está hablando de seres humanos, está hablando de toda la humanidad. Por haber pecado, están apartados para no entrar al reino de Dios. Eso es lo que está diciendo. Pero sabemos de que Dios envió a su Hijo para que los que le acepten tengan entrada al reino de Dios. Pero aquí lo que nos estamos enfocando es en el pecador. En la frase que dice, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Pablo está diciendo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y hay otros textos que van en contra de lo que se nos ha enseñado a nosotros hoy. Por ejemplo, si vamos a Salmos, vamos a leer primeramente Proverbios 11. Vamos a leer Proverbios 11. Proverbios 11:20 dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón. Abominación son a Jehová los perversos de corazón. En otras palabras, Dios está aborreciendo al que comete pecado. Al pecador lo aborrece por su pecado. Así que no podemos aceptar esa frase. ¿Por qué? Porque no es bíblica. La Biblia muestra lo contrario, que Él aborrece al pecador por su pecado. Ahora, si nosotros vamos al diccionario, ¿qué significa la palabra pecador? Alguien que peca. ¿Y quién es alguien que peca? Dice que el que peca, lo que nosotros hacemos son acciones con las que los hombres nos rebelamos contra Dios. Eso es el pecado. Acciones con las que los hombres nos rebelamos contra Dios. Por eso es que Dios odia al pecador por el pecado que en sí hace. Dios destituyó, cuando dice Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, es por eso. Porque la gente, nosotros nos rebelamos en contra de Él y Él odia eso. Porque ese no era el plan de Él. Y por lo tanto, Dios dice que aborrece a todo el que comete pecado. ¿Por qué? Porque no le teme a Él, no le honra a Él, no le sirve a Él. Y es tiempo de que nosotros regresemos y busquemos de la presencia del Señor para que le honremos, para que le glorifiquemos y para que exaltemos su nombre. Ahora vamos a ir a Proverbios 7. Quiero decir Salmo 7, y vamos a leer el 11, donde dice también, Dios es juez justo. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Impío es el pecador, es lo mismo. Dios es juez justo. Y Él está airado contra todos los pecadores. ¿Por qué? Porque no cesan, no paran de pecar. Dios aborrece al pecador por su pecado. Ahora,
Cuando vamos a leer Juan, vamos a ir a Juan 3:36. Escuche lo que dice aquí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Imagínense, nosotros viviendo en este mundo, Dios nos envía a su Hijo a que muera en la cruz para redimirnos de la maldición del pecado, que el pecado nos llevaba al infierno. Ahora dice Dios, voy a enviar, porque yo soy un Dios justo, voy a enviar a mi Hijo a que cargue con el pecado de cada uno de ellos. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos rebelamos, en nuestro pecado nos rebelamos contra Dios y Dios nos aborrece por eso. Así es que aquí lo que está diciendo es, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hay una diferencia cuando nosotros venimos a creer en el Hijo a vivir en el pecado, porque alguien que practica el pecado, un pecador es alguien que vive día a día en el pecado. No tiene temor de Dios, no le rinde cuentas a Dios. Cuando nosotros venimos y reconocemos que ese pecado nos lleva al infierno, nos humillamos delante del Señor, le pedimos perdón, reconocemos el sacrificio de Jesucristo en la cruz y nos entregamos a Él. De ahí para allá nos constituye hijos de Él, lo cual vivimos bajo su gracia, bajo su amor, bajo su misericordia, no por méritos nuestros, porque nosotros seguimos siendo personas que fallamos, pero ya no somos personas que practicamos el pecado. A lo mejor pecamos, pero ya no es porque nosotros andamos practicando el pecado, sino que porque vivimos en una carne, en un cuerpo de carne, que hasta el día en que nos muramos, creo, vamos a fallarle al Señor, pero Él nos perdona a través de su Hijo. ¿Por qué? Porque hemos aceptado al Hijo. Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque no quiso reconocer al Hijo de Dios, no quiso reconocer a Jesucristo como su Salvador. Y lo que la palabra nos está diciendo es que vengamos y le reconozcamos. Y cuando le reconocemos, nos arrepentimos de nuestro pecado, le entregamos nuestra vida a Él y cambia nuestra vida totalmente. Poco a poco vamos a ir dando frutos dignos de arrepentimiento, que representen que somos unas nuevas criaturas, que ahora vivimos en Cristo. Y vamos a terminar con un versículo en Efesios 5, 6. Escuchen lo que dice acá. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie nos engañe con palabras vanas. ¿Por qué? Porque hoy en día se andan predicando cualquier cantidad de cosas como esto, que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, lo cual no lo aprueba la Biblia. Y si no lo aprueba la Biblia, no tenemos por qué decirlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enseñar lo que la Biblia dice, lo que la Escritura enseña. Si nosotros andamos enseñando otras cosas, no estamos predicando a Cristo. Y el centro del Evangelio siempre es Cristo. Siempre, no importa qué. Por lo tanto, tenemos que predicar a Cristo. Nadie nos engañe. Escudriñemos las Escrituras. Así es que Dios sí aborrece al pecador. Le pongo un ejemplo ahí rapidito. Cuando Dios nos juzgue ante su presencia, va a juzgar a cada ser humano por no arrepentirse. Va a juzgar a persona por el pecado que hicieron. Sí, Dios aborrece al pecador. ¿Por qué? Porque no se arrepintió. Por eso lo aborrece, no se arrepiente.
Cuando nosotros nos arrepentimos, ya dejamos de ser esos pecadores según lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque ya en Cristo Él nos cambia, Él nos transforma, Él nos hace nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo y Cristo lo dice en su palabra. Así es que espero me haya sabido explicar y que sea de bendición para sus vidas. Dios les bendiga.